Guillermo Jorge Manuel José, escrito por Mem Fox, ilustrado por Julie Vivas, Ediciones Ecaré. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José, y ¿saben? Ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano, y también el señor Tancredo, que contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que era loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con bastón de madera, y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señora Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía 4 nombres igualito que él. La llamaba señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. «Pobre viejecita», dijo su mamá. «¿Por qué es una pobre viejecita?», preguntó Guillermo Jorge. «Porque ha perdido la memoria», dijo su papá. «Lo que no es raro», dijo su mamá. «Después de todo, tiene 96 años». «¿Qué es la memoria?», preguntó Guillermo Jorge. En este espacio pretendemos comprender un poco, en poco tiempo, sintetizar el trabajo de la memoria, la importancia del trabajo de la memoria y las implicaciones que tiene trabajar en la memoria desde la educación, en este caso pues específicamente desde la biblioteca. Pues la biblioteca, como muchos sabemos, ha sido reconocida como un lugar en donde se conserva la memoria, o podemos decir las memorias, o decir la memoria de la humanidad también. Pues en sus colecciones reposan muchas historias, muchas biografías, muchas narrativas, pues que desde allí podemos acercarnos también para abordar el tema. Pues es importante comprender un poco aquí a qué nos referimos cuando hablamos de la memoria. Lo más frecuente es que siempre comprendamos la memoria desde la idea de que es esa capacidad de retener información, de guardar datos, de memorizar, como nos han enseñado, que la escuela ha sido excelente en este ejercicio de memorizar. Pero aquí pues miramos la memoria a partir de la perspectiva de algunos autores que pueden ir viendo aquí mientras les voy contando. A partir de estos autores pues la memoria ha sido trabajada tanto desde el psicoanálisis hasta la neurobiología, pero aquí miraremos un poco desde las ciencias sociales y desde algunas disciplinas como la psicología, la filosofía, la sociología, la misma lingüística, la literatura, cómo desde estas disciplinas se ha aportado al estudio de la memoria y a la comprensión de lo que es la memoria, entendida aquí teniendo en cuenta, considerando los autores que estamos presentando. Aquí la memoria la vamos a entender más como ese resultado de las prácticas sociales gracias a la interacción que tenemos con el otro. Sí, todo el tiempo estamos acumulando experiencias. Esas experiencias nos dejan huella, que eso es muy importante, porque es que uno no lo memoriza todo, ¿sí? Uno no puede memorizarlo todo, por eso es que hay recuerdos como selectivos. A veces decimos que solo recordamos lo que nos conviene, pero en realidad hay recuerdos selectivos porque la memoria está muy ligada con la percepción y con los sentimientos. Entonces, esas cosas que dejan huella en nosotros es lo que genera que hayan unos recuerdos de unas cosas más en particular. Aquí también es muy importante el papel de la memoria colectiva, porque como les exponemos aquí en la presentación, la memoria está compuesta por recuerdos y olvidos. Es muy importante tener eso en cuenta porque así como tenemos derecho a recordar, también tenemos derecho a olvidar, y como a veces queremos recordar, también queremos olvidar. Y lo importante aquí es cuando socializamos con el otro, cuando lo hacemos colectivamente, es porque muchas veces no recordamos, pero
cuando evocamos un recuerdo y estamos en grupo, alguien menciona un dato o una información de un momento que pasó y así lo hubiéramos olvidado y ya no lo tengamos en nuestra memoria, el solo hecho de que esa persona lo mencione no lo evoca inmediatamente. Entonces empezamos a recordar que efectivamente sí, eso sucedió y nosotros tenemos unos recuerdos que no son exactamente lo que sucedió en ese momento. También eso obedece a que, según uno de nuestros autores, hay unos marcos sociales de la memoria. Nuestro autor es Maurice Halbach. Él nos habla de los marcos sociales de la memoria. Aquí es muy importante saber y comprender un poco a qué se refiere. Y esto tiene relación con el tiempo, el espacio y el lenguaje, pero específicamente con el espacio. Cuando recordamos algo, recordamos que estábamos en un lugar. A veces ni siquiera recordamos qué día pasó, qué día sucedió. Simplemente recordamos como que estábamos en un lugar y ese lugar nos empieza a evocar esos recuerdos porque de pronto en ese momento, no sé, está haciendo un día soleado o estaba haciendo frío o había un olor o alguien dijo algo o alguien tenía cierta ropa, que a veces recordamos más eso que lo que pasó en el contexto. Entonces es muy importante tener en cuenta que la memoria es un ejercicio de trabajo individual, pero también es un ejercicio de trabajo colectivo. Por eso es importante ver en estos escenarios de la escuela cómo con los grupos se pueden hacer estos ejercicios. Porque la memoria es un puente que comunica no solamente al presente y al pasado, sino también que nos conecta con el futuro. ¿Para qué la memoria? En realidad la memoria nos sirve para, en un presente que estamos, evocar ese pasado y proyectarnos a un mejor futuro, porque pues dicen que el que no conoce su historia la repite, pero no solamente eso, sino que no tiene la capacidad de tener un control y proyectar un mejor futuro. Entonces la memoria es vital para hacer muchos ejercicios en los que los estudiantes suelten un poco como ciertos imaginarios colectivos, cosas que están arraigadas frente a diferentes situaciones, ¿sí? La indiferencia, los prejuicios, las discriminaciones, la exclusión, que son cosas que vienen arraigadas desde hace tanto tiempo y que en realidad no tienen como mucha razón de ser si nos ponemos a ver el fondo de las cosas, porque son constructos sociales que están instaurados y que al trabajar esos ejercicios de memoria nos vamos a dar cuenta por qué este pasado, sobre todo en un país como Colombia, ha sido tan conflictivo y cómo podemos superar esa situación para que nuestro futuro no cometa esos mismos errores, ¿sí? Por eso la biblioteca, al ser un actor ligado al sistema educativo, pues desde otra dimensión, pero está ligado al sistema educativo, tiene un deber que es analizar la educación como un espacio de poderes y también de saberes que están todo el tiempo en disputa y por eso hay que propiciar lugares de debate sobre la memoria y adelantar prácticas que den forma democrática a la escuela, ¿sí? En estos ejercicios, pues al trabajar la memoria con los estudiantes, les damos la posibilidad de nombrarse, de que se expresen, de que transformen su vida en una experiencia que en realidad pueda ser contada. Entonces la escuela es una agencia de socialización política y la escuela y la biblioteca como tal puede incorporar eso en sus prácticas, ¿sí? Un procedimiento de construcción de memoria que se puede trabajar podrían ser las narrativas que en ellas se reflejan procesos psicológicos, creencias y representaciones, que allí es donde nos vamos a dar cuenta qué son esas cosas que están tan arraigadas a los individuos que no nos deja proyectarnos a un mejor futuro. También podemos comprender dentro del ejercicio de trabajar la memoria
el espacio, el lugar que tiene privilegiado el cuerpo. A partir de allí podemos, no sé, la memoria corporal está habitada de recuerdos, de huellas, de marcas, inclusive de cicatrices que le permiten también al individuo reconocerse y también relatarse y narrarse. Por lo tanto, podemos desarrollar ejercicios a partir de relatos autobiográficos, como la historia de los juegos de infancia, de sus juguetes, las historias de vida que están ligadas a qué pasó, por ejemplo, el año de nacimiento, ese contexto histórico, social, político que estaba pasando en ese momento. Desde allí pues se pueden abordar las narrativas y es muy importante indagar en las memorias de los estudiantes para hacer un retorno a sus raíces, al hogar, a que vuelvan a conversar con sus padres, con sus abuelos y de por sí a hacer el ejercicio de algo que está un poco olvidado, que es la tradición oral y en general a dialogar. Entonces pues es como un abrebocas, una pequeña provocación que hacemos para que se motiven un poco a acercarse a indagar qué es esto de la memoria histórica, de la memoria colectiva, por qué es importante abordarla, por qué la biblioteca tiene allí, la biblioteca tiene todo el insumo para abordar este tema que es tan importante, para agenciar en los sujetos también la capacidad de que tomen decisiones críticas con conciencia, que es finalmente en lo que queremos que se transformen nuestros jóvenes, los niños, las niñas, estos estudiantes que tienen que salir en algún momento y tomar decisiones. Entonces aquí les dejamos esta invitación, espero que les haya motivado un poco, comprendido y que sobre todo les genere mucho interés para continuar abordando este tema. ¿Qué es la memoria?, preguntó Guillermo Jorge. ¿Es algo que se recuerda?, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano que tocaba el piano. ¿Qué es la memoria?, preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es la memoria?, le preguntó. Algo muy antiguo, muchacho, algo muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol, que era loco por el béisbol. ¿Qué es la memoria?, le preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con bastón de madera. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo, algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo precioso como el oro, niño, algo precioso como el oro. Entonces Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar las memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Si estás viendo este video es porque eres un bibliotecario o una bibliotecaria con interés en contribuir al reconocimiento y la transformación de los sujetos que conforman la comunidad educativa de la biblioteca en la que laboras, mediante la construcción de memorias en el entorno escolar. Quien te habla, debes saberlo, es una bibliotecóloga en formación con interés en reflexionar junto a ti alrededor de algunas cuestiones centrales que habrá que tener en cuenta para poner en práctica dicho proceso. Primero, ¿cómo estamos concibiendo la biblioteca escolar? Para responder esta pregunta, vamos a hacer un ejercicio de activación de memoria sencillo, a partir de una serie de interrogantes que iremos respondiendo mentalmente o con lápiz y papel en mano, mediante la escritura o el dibujo. Se vale parar el video cuantas veces sea necesario. ¿En qué contexto y en qué institución está ubicada la biblioteca escolar en la que trabajo? ¿En qué espacio está ubicada la biblioteca y cómo se puede describir?
¿Quiénes integran la comunidad educativa a la que se debe esta biblioteca y cuáles son sus características? ¿Qué tipo de recursos de información conforman sus colecciones? ¿Qué servicios se prestan desde este espacio? ¿Solo consulta y préstamo u otros orientados a la lectura, la escritura y la oralidad? ¿Cuál es mi formación y cómo ha influido en mi actuar dentro del ambiente bibliotecario? ¿Qué experiencia o experiencias puedo rescatar de mis acciones emprendidas en este espacio? ¿Qué experiencias me gustaría propiciar en este espacio? ¿Por qué la memoria debe estar presente en la biblioteca escolar? Ahora, después de haber traído a la memoria todas estas cuestiones, es importante traer a colación las palabras de Ana Montoya en su texto Pedagogía de la Biblioteca. Dado que la biblioteca escolar es el centro en donde confluye mucha cantidad de información que constantemente debe estar llamada a actualizarse según las demandas y necesidades del contexto, debe ir más allá de ser un espacio para el almacenamiento de esta información y su uso instrumentalista, literalizado y banalizado. ¿Cómo se logra eso? Las personas encargadas de la biblioteca escolar deben primero aprender a observar y analizar constantemente el contexto en el que se ubica la biblioteca escolar, no solo entendiendo como contexto la institución educativa, sino el barrio, la localidad y de allí en sentidos más amplios. Esto permitirá al encargado de la biblioteca escolar una lectura aguda, ojalá comprometida con ir cada vez más hacia la profundidad de las características de los integrantes de la comunidad, el docente, el estudiante, el rector y los integrantes del área administrativa y auxiliares, los padres y las madres de familia, de sus relaciones e interacciones con la información, con la lectura, la escritura y la cultura. Segundo, ¿qué es el pileo y cómo se construye? El proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad, tal como se planteó desde la unidad 4 de la quinta cohorte del Diplomado de Bibliotecas Escolares en modalidad virtual, desarrollado por la Universidad del Quindío, la Universidad de Antioquia y el colectivo Bibliotecas a la Calle, puede ser visto como un mapa de ruta que permite una operación pedagógica dirigida desde la biblioteca escolar en coordinación con toda la comunidad educativa y en concordancia con una perspectiva intercultural y de derechos que posibilite una problematización sobre la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociopolíticas y culturales, partiendo de la necesidad de reconocer el territorio y las diversidades que lo conforman. Reconocimiento que nos permitirá construir una propuesta lógica, consciente del por qué, para qué y con quiénes, y en ese sentido, cómo deberá ser construido nuestro pileo. Para ello, se propone aplicar la metodología de mapeo colectivo o radiografía del territorio, herramienta diagnóstica consistente, según el manual de mapeo colectivo referenciado en este video, en un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para desafiar los relatos dominantes sobre los territorios a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes. Adicionalmente, se proponen algunas estrategias orientadas a la lectura, la escritura y la oralidad, tales como estrategias de lectura, lectura en voz alta, clubes de lectura, centros de interés. ¿Qué puede hacer la lectura en tiempos de crisis? ¿Qué esperar de ella sin ilusiones vanas en espacios donde la crisis es particularmente intensa? Ya se trate de escenarios de guerra o de violencia reiterada, de desplazamientos de poblaciones más o menos forzosos o de quebrantos económicos acelerados. En contextos como esos, muchos niños, adolescentes y adultos podrían redescubrir el papel de esa actividad en la reconstrucción de sí mismos y la contribución insustituible de la literatura y el arte
a la actividad psíquica y a la vida. Estrategias de escritura, talleres de escritura, cuadernos viajeros, diarios históricos. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Estrategias de oralidad, cuentería, historias de vida, bibliotecas humanas. Todo el mundo tiene una historia que contar, una historia o pueden ser muchas más historias, pero al menos una historia. Entonces es como se va configurando lo que es, digamos, una biblioteca humana. Ahora bien, para construir nuestro pileo será necesario, primero, explorar los recursos que te proponemos aquí. Segundo, hacer mapeo colectivo o radiografía del territorio y la institución educativa en que está ubicada la biblioteca escolar. Tercero, identificar problemáticas de derecho presentes en el territorio y la institución educativa. Cuarto, plantear algunas estrategias de lectura, escritura y oralidad que puedan trabajarse en la escuela para la construcción de memorias en el marco de esas problemáticas de derecho identificadas. Quinto, escribir un texto reflexivo dirigido a la comunidad educativa en el que se manifieste el deseo y la necesidad de la realización de un pileo. Entonces, Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar las memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y le sacó un huevo calientito debajo de la gallina. Para finalizar este taller, vincularemos la idea de memoria histórica con el proyecto de biblioteca escolar y las estrategias de pileo, a través de un ejercicio de creación de un centro de interés basado en memoria histórica. Pero, ¿qué es un centro de interés? Ideada como herramienta pedagógica, el centro de interés se entiende conceptualmente como elemento de concentración de los contenidos escolares. Esta estrategia se realiza con el fin de evitar la dispersión de contenidos y estimular su acceso. Organizados en grandes núcleos que permiten incluirse como elementos articuladores a partir de la observación y análisis de los contenidos del centro de interés, los estudiantes promueven la discusión y debate y posibilitan el trabajo colectivo, generando productos que dinamizan la lectura y la escritura con los estudiantes. En palabras de De Crowley, en el método de los centros de interés o las ideas ejes, todos los ejercicios convergen alrededor de un mismo centro, de una misma idea. Es así como fueron concebidos, como ejes articuladores de los contenidos, con temas vastos y complejos, susceptibles de ser estudiados largamente y bajo diversos aspectos. Pasos para crear un centro de interés. Como se trata de un proyecto que articula el aula de clase con la biblioteca escolar, lo primero que se debe hacer es ponerse de acuerdo con los docentes de la institución educativa y definir temas centrales que se puedan impulsar para construir un centro de interés.
Una vez definidas las temáticas o los ejes centrales, se debe construir un cronograma de los centros de interés que se trabajarán en el transcurso del año. Esto te servirá para tener una planeación de los temas que debes seleccionar durante todo el año. 3. Con las temáticas que se trabajarán durante el año claras, es momento de realizar búsquedas de información. Para esto, debes tener presente: busca la temática que se abordará. Incluye contenidos informativos y literarios. Incluye información en todos los formatos. 3. Selecciona un lugar de la biblioteca para realizar el centro de interés. Puede ser un estante, un pasillo, una mesa. Usa los recursos y la creatividad tuya y de los bibliotecarios. Puedes también realizar el centro de interés en diferentes partes de la institución. 4. Con la información seleccionada y el lugar establecido, es momento de realizar el montaje del centro de interés. Para esto, recuerda: utiliza todo tu ingenio, el del equipo, y déjate ayudar por los usuarios. El público al que está dirigido el centro de interés corresponde a toda la comunidad educativa. Trata de que sea llamativo para todos. Y no olvides que la clave está en la creatividad. 5. Realiza la difusión del centro de interés. Utiliza todos los medios que tienes, como el aula de clase, las redes sociales, los correos electrónicos y más. 6. Permite la interacción con los usuarios. Deja que el centro de interés haga parte de las dinámicas de la biblioteca. Para ello puedes crear buzones, correos o carteleras interactivas que permitan conocer la opinión de los usuarios y de la comunidad educativa sobre el centro de interés. 7. Articula la temática del centro de interés con las asignaturas de la institución educativa. Para el caso de la memoria histórica, recuerda que puedes articularla con la cátedra de historia, la cátedra de paz o la cátedra de estudios afrocolombianos. Por último, haz una evaluación del proceso. Pregúntale a los profesores de las asignaturas si los contenidos expuestos en el centro de interés fueron consultados por los estudiantes. Haz dinámicas que permitan la vinculación de los diferentes docentes a las actividades expuestas en el centro de interés y permite que la comunidad conozca las opiniones de todas las personas sobre el centro de interés. Entonces Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. ¡Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas!, pensó la señorita Ana y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y recordó el viaje en tren a la playa hace muchos años y el calor que sintió con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor que se había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella había hecho a su hermana pequeña y cómo se había reído con la boca llena de avena.
Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía 4 nombres y ni siquiera era muy grande. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.